Hola, bienvenidos a otro episodio. Ya nos encontramos en el cuarto año de la transición a Apple Silicon, donde todos los procesadores en los equipos Apple son fabricados por la misma compañía. Sin embargo, es que no siempre fue así. Durante un largo tiempo, Apple trabajó mano a mano con Intel para proveer los procesadores de sus equipos. Y a pesar del tiempo transcurrido, aún hay muchas personas quienes todavía no han hecho la transición a Apple Silicon. Y ese es el caso de la propietaria de esta MacBook Air 2019. Ha tenido desde hace 5 años y todavía es su equipo personal de uso cotidiano. El propósito del video de hoy es que averigüemos qué tan útil es una MacBook Air 2019 en pleno 2024. Acompáñenme. Al momento de Apple sacar la primera MacBook Air al mercado, fue la originaria de toda una nueva categoría que es el equipo Premium Ultra Portátil. Y eso podemos verlo por las increíblemente reducidas dimensiones de este equipo con respecto a otras portátiles de la misma época. Y desde que la MacBook a secas fuera descontinuada del mercado en 2011, MacBook Air se convirtió en el modelo de entrada para el mercado de portátiles Apple, el que necesitaba un equipo básico portátil para poder trabajar en el camino y no necesitará muchos caballos de potencia para edición de gráficos, edición de video, edición musical, programación. Optaban sencillamente por una MacBook Air, las cuales, a pesar de un comienzo un poco tumultuoso, dado que el primer modelo de MacBook Air tenía especificaciones muy básicas, se sobrecalentaba con mucha facilidad y el costo era excesivamente oneroso, se convirtió nuevamente en un referente que, como suele ocurrir con Apple, fue copiada por la gran mayoría de los otros fabricantes. Una de las mejores formas de poder valorar cuán compacto es una MacBook Air es cuando la contrastamos con otro equipo. Tengo acá a la mano esta Acer A515 de 2022, un equipo más reciente que nos permitirá poner en perspectiva las compactas dimensiones de esta ultra portátil premium. Podemos apreciar que la totalidad del MacBook Air es ligeramente más delgada que la parte inferior de esta Acer, lo cual nos da una idea de con qué medidas estamos trabajando. Podríamos argumentar que las dimensiones de la MacBook Air están más en sintonía con las de un iPad. Sin embargo, si trato de colocar mi iPad dentro de mi estuche SAG con teclado, al momento de cerrarlo, la perspectiva cambia totalmente. Ahora el iPad con teclado, vean el grosor que tiene, sobrepasa con creces la altura máxima del MacBook Air. Tenemos un chasis minimalista totalmente desprovisto de cualquier detalle superfluo. Al voltearlo podemos ver 4 pies de goma y los tornillos necesarios para acceder a los componentes. Podemos apreciar el diseño de cuña, siendo más alto en la parte trasera donde está la bisagra que en la parte delantera del mismo. Esta fue una característica de diseño de todos los MacBook Air desde su lanzamiento en enero de 2008 hasta la salida al mercado del MacBook Air M2 en 2022. Esta máquina pertenece a la época en la cual el diseño de Apple se encontraba bajo la dirección de Jony Ive, quien tenía como norte buscar la belleza por encima de cualquier otro aspecto e incluso la funcionalidad. Esta es la misma época en la cual empezaron a reducir la cantidad de puertos. Acá tenemos solamente 2 USB tipo C y el conector 3.5 milímetros en un costado y más nada. También es la época en la cual se tomó la fatídica decisión de cambiar los teclados con clavijas tipo tijera a los teclados mariposa, llamados así porque las clavijas tenían forma de mariposas, y eso traía como consecuencia que el recorrido de las teclas era el mínimo necesario para poder activar la tecla en sí misma. Este teclado fue un fracaso y durante 5 años Apple estuvo plagada de demandas y de reclamos por cuanto la tasa de fracaso era más del doble que con las antiguas clavijas tipo tijera. Estamos corriendo macOS Monterrey. Si bien tenemos la posibilidad de llevarlo a macOS Sonoma, no hemos considerado llevar a cabo esta actualización por cuanto varios foros en línea reportan que estos equipos se tornan algo lentos luego de la actualización. Sonoma está diseñado principalmente para los equipos de Apple Silicon M1, M2 y M3, y a pesar de que están soportados en estos equipos base Intel, estamos trabajando con un procesador dual core que está corriendo a 1.6 GHz, respaldados por gráficos integrados. Por tanto, podría ser más de lo que este equipo está en capacidad de correr de manera fluida, y recordemos que uno de los principales atractivos de macOS es la fluidez de sus animaciones y de la experiencia del usuario como tal. Quizás si contáramos con la versión de 16 GB podríamos considerar esta actualización por cuanto la demanda sobre el equipo serían mucho menores, pero hasta ahora esto es una mera hipótesis.
¿Tienes una MacBook Air 2019 con estas especificaciones y la has llevado a Sonoma? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Si bien estamos corriendo un juego poco demandante y el MacBook Air va a estarlo corriendo sin ningún tipo de problemas, ocurre algo que no hemos experimentado previamente. En FanCooler está activado buscando mantener fresco el procesador doble núcleo con el cual estamos trabajando. El sistema apenas está demandando 6% del procesador y el usuario, en este caso el juego, apenas está demandando menos del 20%. Por tanto, el CPU tiene alrededor del 75% todavía de capacidad en reserva para seguir trabajando. World of Tanks no es un juego demandante, pero me llamó la atención cómo el FanCooler estaba acelerado con un juego que normalmente no tiene ningún tipo de demanda sobre el sistema. De los 8 GB de memoria RAM físicos, estuvimos utilizando apenas 5 GB y 3.6 GB en cache. No hubo necesidad de hacer swap, de que el sistema solicitara espacio del disco SSD para trabajar como memoria RAM supletoria. Así que decir que aún, a pesar de que los 8 GB de RAM parecieran ser limitantes en este equipo, para actividades en las cuales tenemos nuestras expectativas bien delimitadas, puede ser enteramente útil. Subjetivamente puedo decir que me pareció incómodo transcribir con unas teclas con un recorrido tan corto como este, pero esto es algo personal. Estoy acostumbrado a laptops mucho más voluminosas que estas, que tienen teclas con un recorrido mayor. Esta no es una máquina de productividad, por tanto el cansancio a la hora de teclear no es un factor en el diseño. Cabe ver la experiencia con una transcripción mucho más larga. Las MacBook Air fueron sacadas al mercado en enero del 2008. Coexistieron en tiempo y espacio con las malogradas netbooks, equipos bajo ambiente Windows diseñadas primando el tamaño y hasta cierto punto economía para permitir al usuario trabajar de manera móvil, dado que en este momento comenzaba a ser más prevalente la conectividad mediante Wi-Fi. Las netbooks tuvieron su momento, muchas personas todavía las encuentran útiles, pero ya como segmento del mercado prácticamente desaparecieron y fueron reemplazadas por dos categorías de equipos. Las Ultrabook en el segmento alta gama, cuyo principal exponente sigue siendo las MacBook Air, y en una gama ligeramente más baja, las tablets, teniendo como primer exponente los iPads. Estas tres creaciones, los netbooks, los ultrabooks y las tablets, comparten una característica. Su principal razón de ser se basa en la conectividad en línea, más que en la potencia interna e incluso la conectividad. De hecho, los iPads solamente tienen un conector, mientras que en el caso de la MacBook Air siempre adolecieron de conectores, y en este caso más porque solamente disponemos de dos conectores USB tipo C de este lado y un conector de 3.5 mm para audio del otro, y uno tenemos que sacrificarlo cuando necesitamos cargar el equipo.
Esto no representa ningún problema si nuestro énfasis es depender de la conectividad en línea y más en un mundo donde la computación en nube es la que prima. Sin embargo, para poder evaluar comprehensivamente si este equipo es utilizable en 2024, no podemos descartar la posibilidad de que podamos establecer algún tipo de conectividad en este último puerto que nos sobra. Para esto es necesario hacer una visita a Dongletown, a Villa Adaptador. Para muchas personas, un adaptador básico como este, un USB tipo C en un extremo y USB tipo A en el otro, podría haber sido suficiente para incrementar radicalmente nuestra productividad. Sin embargo, vayamos un poco más allá. Tengo acá a la mano este multiplicador de puertos Anker, que igualmente tiene USB-C en un extremo, pero tiene una mucha mayor variedad de puertos en su chasis, como dos puertos USB tipo A 3.0, uno de los cuales tiene Power Delivery, y por acá tenemos otro puerto USB tipo C con Power Delivery y una ranura de lectura SD y una micro SD. De esta manera tenemos una solución no muy elegante, pero sí muy práctica para tener acceso a puertos un poco más vetustos en nuestra MacBook Air y hacer uso de algo que seguramente tenemos en alguna gaveta, una memoria de almacenamiento tipo USB. Si bien existen formas más sencillas de transferir archivos, es posible que tengamos necesidad de respaldar información que tenemos en algún dispositivo USB guardado, y esto es una solución acorde. Vemos que herramientas de diseño gráfico como Canva no representan ningún tipo de problemas. Podemos fácilmente hacer creación de contenido con este equipo sin ningún tipo de problemas. La calidad de su pantalla y su tamaño hacen de él una herramienta bastante cómoda para este tipo de trabajo sin ningún tipo de problemas. Todos recordemos que Canva es una aplicación web. Si bien tenemos una aplicación que descargamos dentro del equipo, depende enteramente de la conectividad a internet para poderla utilizar de manera plena. Por tanto, no depende tanto de la potencia de la MacBook, sino más de nuestra conexión en línea. Por tanto, para creación de contenido, edición de imágenes, Community Management es una herramienta bastante cómoda, útil, tiene la capacidad para realizar las funciones dentro de un espacio bastante portátil que no va a impactarnos dentro de nuestro bolsillo. Evidentemente, opciones más nuevas como MacBook M1, M2 o M3 serían mejores, pero si ya tienes este equipo a la mano, es perfectamente utilizable. Como podemos discernir por los puntajes resultantes en Cinebench, esto no es un equipo de alta gama en el sentido del rendimiento. Nunca fue diseñado como tal ni promocionado de esa manera, pero nos da una idea cómo se posiciona este equipo con respecto a otros en base al estándar de Cinebench. Esto nos indica que, como con cualquier adquisición, tenemos que estar siempre pendientes de nuestras expectativas y gestionarlas respecto a lo que podemos hacer o no podemos hacer con un equipo. Vayamos por categorías. En términos de entretenimiento, podemos fácilmente consumir multimedia, consumir contenido en streaming, revisar nuestras redes sociales. Dada la elevada calidad del panel Retina, ciertamente es un LCD, no es un OLED, pero desde un punto de vista subjetivo, la calidad del panel se ve suficiente y los ángulos de visión son bastante aceptables. Para consumir contenido es más que ideal. Para el trabajo en ofimática es perfectamente capaz. Podemos trabajar procesador de palabras, gestor de diapositivas, tablas de números sin ningún tipo de problemas, y a pesar de que el teclado Butterfly es relativamente incómodo en comparación con laptops más grandes con teclas de recorrido un poco mayor, podemos cómodamente realizar trabajos de productividad ofimática en este equipo. Con el tema de diseño gráfico ya vimos que aplicaciones relativamente ligeras como Canva no representan ningún tipo de problema para las capacidades de esta MacBook Air. Actividades productivas un poco más demandantes, por ejemplo, edición de videos o composición musical con GarageBand, puede que estén por encima de las capacidades de este equipo, evidenciado por los puntajes obtenidos en Cinebench. Sin embargo, no tuve oportunidad de probarlo, como comenté al comienzo, es un equipo prestado y ya debo hacer devolución del mismo. Pero recordemos, estas portátiles Ultra Premium nunca fueron diseñadas pensando en realizar trabajos de edición de video en ellas. Con respecto a los juegos, solamente probamos World of Tanks. Vimos que pudo correrlo sin ningún tipo de problemas. La única incomodidad es que el fan cooler comenzaba a hacer de las suyas, pero si estamos utilizando audífonos o no nos molesta el ruido del fan cooler, no debe haber ningún problema. Otros juegos más demandantes, recordemos que es apenas hasta la generación de Apple Silicon cuando empieza a considerarse las Macs como posibles equipos para juego. Antes de estos, el mantra rezaba: si quieres jugar, compra Windows. Esta máquina jamás fue diseñada para juegos, tiene la capacidad para descargar uno que otro, pero no es su fuerte ni su razón de ser.
pareciera que la respuesta siempre es sí, si gestionamos nuestras expectativas. Ciertamente para aquellos quienes todavía tienen este equipo y se le guían a aquellas funciones que ya hemos probado que funcionan bien y cumple con sus requerimientos, no existe una razón inmediata para adquirir un equipo más nuevo y de mayor costo. De hecho, en la actualidad hay personas quienes todavía compran estos equipos a pesar de que ya estamos en el cuarto año de la era Apple Silicon y de la demostrada capacidad de estos equipos. Si hacemos una búsqueda en eBay filtrando equipos ya comprados, podemos apreciar que los precios oscilan entre $200 y casi 600 dependiendo de la configuración. Hay que tomar esto con un poco de criterio por cuanto pagar este monto por este equipo carece de cierta lógica cuando podemos conseguir una MacBook Air M1 en Walmart por $700 y tendríamos un equipo mucho más capaz, moderno, con la misma calidad de manufactura y cuidado si no superior. Ahora, ¿qué podríamos comprar entre 200 y 300 para ser más realista en el mundo Windows? Acá tenemos por $214 una EliteBook con un procesador i5 de séptima generación, el doble de RAM de este equipo y el doble de almacenamiento por un monto bastante comparable. Pero hay una sola cosa que podríamos argumentar que ninguno de estos equipos puede hacer, pero este sí, y es entrar en el ecosistema Apple. Por un monto entre 200 y 300 dólares podemos obtener un equipo con calidad de primera, aún soportado para la versión más reciente de macOS Sonoma, que si limitamos sus funciones para sus potencialidades nos seguirá dando años de uso confiable. Y con esto hemos llegado al final de este episodio. ¿Tienes todavía una MacBook Air 2019 en uso? ¿Cuál ha sido tu experiencia con ella? ¿Tienes planes para cambiarla por una Apple Silicon recientemente? Déjamelo saber por favor en los comentarios. Esto ha sido Wakery Tech, hecho con mucho aprecio para todos ustedes. Si el contenido que hemos traído para ti hoy ha sido de tu agrado, tu like, la suscripción y compartir este video sería un enorme apoyo para el crecimiento del canal. Muchas gracias a todos.